Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Ahí donde llega el ser humano, arriba también nuestra huella más característica, la basura. Y el espacio no es una excepción. Según la Oficina de Desechos Espaciales de la Agencia Europea, existen hasta 30,000 piezas de basura, pero se calcula que podría haber millones. Estas son las potenciales consecuencias. Alrededor de la Tierra flotan millones de restos de origen humano que forman una inmensa nube de basura a una altitud de entre 800 y 2.000 kilómetros. Desde el inicio de la conquista espacial, en 1957, se han realizado más de 6.000 lanzamientos y más de 600 explosiones orbitales. Viejos cohetes, satélites fuera de servicio, herramientas perdidas por los astronautas y hasta restos de pintura representan una amenaza para la exploración espacial. Los sensores embarcados en los cohetes detectan estos microfragmentos de basura, pero los daños que causan las colisiones pueden ser graves debido a la velocidad elevada con la que se mueven, a unos 28.000 kilómetros por hora. La Estación Espacial Internacional debió realizar más de una treintena de maniobras para evitar colisiones y los astronautas han tenido que refugiarse en sus cápsulas en 5 oportunidades. Otro riesgo representan las colisiones con los miles de satélites de observación terrestre o de telecomunicaciones que dan vuelta alrededor de la Tierra. Miles de dólares de equipamiento de vigilancia meteorológica, sistemas de navegación y comunicaciones también están amenazados. Los científicos temen que una colisión provoque una reacción en cadena, conocida como el síndrome Kessler. Cerca de 30.000 residuos que miden desde unos 10 centímetros hasta el tamaño de un autobús son actualmente vigilados desde la Tierra por radares y telescopios. Las agencias espaciales trabajan en la creación de sistemas de recolección de residuos que usan desde redes hasta arpones. En 2025, la Agencia Espacial Europea prevé lanzar la misión Clear Space, un satélite que buscará, con la ayuda de sus brazos, recoger y desorbitar un trozo de un viejo cohete europeo. El Niño y la Niña, los fenómenos de fluctuación de temperaturas que suceden en el Pacífico ecuatorial, son una clara muestra de la manera en que nuestro planeta se encuentra interconectado. Lo que sucede en un punto de la Tierra afectará invariablemente en otro. El Niño y su contraparte, la Niña, son fenómenos climáticos recurrentes de tal magnitud que afectan al clima en todo el mundo. Estos dos fenómenos naturales están relacionados con las fluctuaciones de temperatura en el centro y el este del Océano Pacífico en el Ecuador, junto con los cambios en la atmósfera. Utilizado desde el siglo XIX por los pescadores peruanos para describir una corriente oceánica cálida en la costa, el nombre de El Niño describe el calentamiento de las aguas superficiales cerca de la costa de Sudamérica. A la inversa, la Niña se refiere a un enfriamiento de la superficie del océano en la misma región. Ambos fenómenos, que pueden durar de 9 a 12 meses, se producen de forma irregular, cada 2 a 7 años, con periodos en los que pueden desaparecer. Influyen en los ciclos de lluvias tropicales y en la circulación atmosférica. Durante un episodio del Niño, llueve menos de lo normal en el este de Australia, Indonesia, Filipinas, India, el sur de África o el norte de Brasil, pero llueve más en el oeste de Sudamérica, el este de África ecuatorial o el sur de Estados Unidos. La Niña provoca efectos opuestos en cuanto a las precipitaciones. El Niño provoca un aumento de las temperaturas y la Niña un descenso. Aunque no hay pruebas de que el cambio climático esté influyendo en la frecuencia de ambos fenómenos, se considera probable que sí esté empeorando los efectos del Niño. Es poco probable que el efecto de enfriamiento relativo de la Niña sea suficiente para contener el aumento de las temperaturas provocado por los gases de efecto invernadero. El 2020, año de la Niña, fue el más cálido registrado. La palabra geología deriva del griego geo, que significa tierra, y logos, tratado o conocimiento. Por lo tanto, esta disciplina se define como la ciencia de la tierra.
Su objetivo es entender la evolución del planeta y sus habitantes. Un estado sureño de México tiene particularidades importantes en este sentido. Viajemos a Oaxaca. Estos paisajes presentan una paleta de colores, texturas y formas sorprendentes. Oaxaca es uno de los estados de México con mayor diversidad biológica y también geológica. Un libro abierto de la formación y evolución de la Tierra. Aquí, en la Mixteca Alta, rojos, amarillos, azules, verdes y morados lo demuestran. Sus relieves poseen las huellas que los procesos naturales han dejado. Estas montañas y valles en la Sierra Madre del Sur son producto de movimientos de las placas tectónicas que ocurren desde hace 70 millones de años y de grandes erupciones volcánicas que sucedieron hace más de 20 millones de años. El agua, el viento y la gravedad han desprendido partículas de roca, un proceso favorecido por su fragilidad y por la poca vegetación, esculpiendo estos paisajes. Los predominantes tonos rojo y amarillo revelan que las rocas están constituidas por minerales que se oxidan con la humedad. En este sitio llamado Las Conchas se aprecian asombrosas formas erosivas circulares y laderas que alcanzan decenas de metros de profundidad. A orillas del río Yanguitlán se pueden observar paleosuelos, suelos que se formaron en un paisaje de hace 10.000 años y han quedado bajo suelos mucho más jóvenes. Hace 60 millones de años en la Mixteca Alta había lagos. Esto lo sabemos por las características de las rocas y los fósiles de moluscos que contienen. En la región también se han encontrado fósiles de mamut, así como raíces de plantas petrificadas, que se volvieron roca al absorber agua con carbonato de calcio disuelto, que después se cristalizó. Pero también este mosaico de paisajes muestra el uso intensivo por parte de la cultura mixteca. Desde hace 3.500 años, los agricultores aprovecharon la erosión natural del lugar para construir barreras de piedra y así retener la tierra, desarrollando terrazas de cultivo. Pero cuando su población aumentó, propiciaron la erosión para favorecer la siembra, transformando este sitio. Por sus rasgos geológicos únicos en el mundo, que nos ayudan a comprender la evolución de nuestro planeta y merecen ser preservados, la UNESCO nombró a la Mixteca Alta Geoparque Mundial en 2017, como una iniciativa de investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM. El geoparque abarca 415 kilómetros cuadrados y está integrado por 9 municipios. Se trata de pueblos originarios que se rigen por usos y costumbres, todos con un alto grado de marginación. El propósito principal es fomentar el desarrollo sostenible de estas comunidades a través de la geoconservación, la geoeducación y el geoturismo. Sus guías certificados, los pobladores, llevan a los visitantes por 37 geositios y 8 geosenderos que incluyen biodiversidad, vestigios arqueológicos, conventos del siglo XVI y la riqueza cultural de los pueblos mixtecos. El Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, un museo de la erosión que se modifica a través del tiempo, al compás de los fenómenos naturales. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre lo que acontece en la naturaleza. Con 117,000 especies, Venezuela es uno de los 17 países megadiversos y aporta el 9% de la biodiversidad del mundo. No obstante, esta riqueza muchas veces se ve amenazada por distintos factores como el tráfico ilegal. De ahí la importancia de los albergues de fauna silvestre. En una pequeña cabaña acondicionada para el refugio y cuidado de la fauna silvestre, ubicada al pie de una montaña en el este de Caracas, se atienden animales heridos o enfermos que reciben cuidados hasta que están listos para volver a su hábitat. Es la Fundación Plumas y Colas en Libertad, donde la veterinaria Grecia Marquís da la bienvenida a los pacientes. Venezuela es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Y Caracas es una capital llena de bosques, llena de árboles, llena de montañas, y hay mucha biodiversidad propia de nuestra ciudad.
Con Marquís trabajan 2 empleados asalariados y 6 voluntarios que atienden un promedio anual de 165 animales en esta fundación que lleva más de 15 años activa, en los que además se ha dedicado a llevar conciencia sobre la necesidad urgente de cuidar el medio ambiente y la biodiversidad. Esta función es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con los que Venezuela está comprometida, pero que en Caracas es atendido en solitario por amantes de la naturaleza y los animales, como los miembros de este grupo. Esperamos siempre de crecer y que tener más impacto y que hayan empresas privadas que nos presten un apoyo diario, constante. El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales aseguró que en el país hay una pérdida acelerada de la diversidad biológica que incide en el deterioro y extinción de especies de la fauna local. Aunque la fundación también ha sufrido los embates de la crisis en Venezuela, sus integrantes no pierden el norte de su misión, cuidar y enseñar. Por eso, cuando no pueden atender a un animal por estar copados o por falta de recursos, enseñan a quienes lo rescatan a atenderlo y vigilan su avance y posterior liberación. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano. Síganos en nuestras redes. Nos encuentra como NSC Iberoamérica. Regresamos en un momento. Si un hipotético arqueólogo del futuro hiciera excavaciones en la civilización humana del siglo XXI, se encontraría tantas veces con un mismo objeto que sería difícil no nombrar así a esa era. Me refiero a las pantallas táctiles, una tecnología inventada por Sam Hortz en 1971 y que sin duda hoy domina nuestra civilización. Vamos a conocer cómo funcionan. Una pantalla táctil es una pantalla de computadora que reacciona al contacto de los dedos. En nuestra vida cotidiana están en todas partes, desde cajas de supermercados hasta cajeros automáticos, GPS, tabletas y teléfonos inteligentes. Hay 2 tipos de pantallas táctiles. Una es la resistiva. 2 láminas transparentes cubiertas con un material conductor están apartadas por pequeños puntos llamados separadores. Una simple presión de los dedos permite que las 2 capas entren en contacto, creando así una corriente eléctrica. La otra es la pantalla capacitiva, usada en tablets y teléfonos. Una capa de material aislante, como el vidrio, se cubre con una red de electrodos más delgados que un cabello humano. Está intercalado entre una capa de vidrio protector externo y una pantalla LCD que muestra las imágenes. Como el cuerpo humano es un conductor eléctrico, al tocar la pantalla con el dedo se produce un cambio en el campo electrostático que marca el punto de contacto. Recientemente, los fabricantes de teléfonos inteligentes han colocado con éxito la tecnología táctil en el cristal exterior o incluso la han integrado en la pantalla. Ambos enfoques permiten que los dispositivos sean más finos y ligeros. Con la tecnología táctil se puede desbloquear un teléfono con un escáner de huellas dactilares. Cuando el sensor capacitivo está activado, toma una fotografía del dedo en alta resolución. Si las características coinciden con las que el usuario guardó en el dispositivo, este se desbloqueará. La tala indiscriminada es un fenómeno que ha impactado los bosques de la Amazonía peruana por años. Según cifras publicadas por el portal Mongabay, en el año 2020 la deforestación llegó a 203,000 hectáreas, una cifra que superó en 25% la cantidad de bosques perdidos el año anterior. Este era el chihuahuaco, un inmenso árbol milenario ubicado en la Amazonía peruana, al cual en este momento le falta su tronco. Esta escena se repite con frecuencia en un país en el que la tala indiscriminada está provocando la desaparición de esta especie, mientras que los expertos exigen el cierre de este tipo de mercado internacional.
Lo que sucede es que esta especie está muy demandada, sobre todo por el mercado internacional, y por eso se está talando de manera indiscriminada, poniendo en riesgo justamente toda la población de esta especie, y no solo eso, sino también del ecosistema. Con los restos de un árbol milenario a sus espaldas, que apenas cuesta cortarlo 1 hora tras siglos de crecimiento, la también fundadora de la organización ambiental Arbio, Tatiana Espinosa, relata sobre cómo talar grandes árboles es el inicio de toda una cadena de destrucción y deforestación del bosque amazónico. Según afirma Espinosa, la tasa de crecimiento del chihuahuaco es muy lenta, puesto que, para que un árbol llegue a 1 metro de diámetro, tienen que pasar aproximadamente 700 años. Por otra parte, al ser talado este gigantesco árbol de más de 60 metros de altura, su madera tiene una densidad tan alta que no flota, por lo que para transportarla la industria debe abrir carreteras en la mitad del bosque, aumentando la destrucción. Lo que ocurre actualmente con el chihuahuaco ya había pasado antes con la caoba, cuya madera se puso de moda y que hoy cuesta encontrar en esta zona de la Amazonía peruana. Eso es lo que necesitamos ahora, que el bosque conserve su estructura. El talar grandes árboles es el inicio de toda una cadena de degradación y de deforestación del bosque natural amazónico. Y eso ya no puede seguir sucediendo. Y sucede de manera legal e ilegal. La defensora afirma que es urgente que los consumidores sepan de dónde proviene la madera que compran. Crear conciencia de que cortar árboles centenarios o milenarios no es sostenible y elaborar una especie de etiqueta negra para que este recurso tenga mala fama y se deje de consumir. El arte de los Países Bajos y de Bélgica se engalana con la reapertura de su casa principal. Es el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, que ha reabierto sus puertas tras más de una década de remodelación. Este espacio cuenta con una colección de más de 8.400 cuadros, esculturas, dibujos y estampas. El Museo de Bellas Artes de Amberes reabre sus puertas tras 11 años de reformas. El estudio de arquitectura Kahn ha utilizado los pasillos del edificio histórico del Museo belga para crear una nueva galería con un estilo muy alejado del neoclásico original y que amplía el espacio para la colección de arte moderno que representa la mayor parte de sus fondos. Esta nueva galería ha permitido ganar un 40% de espacio adicional al museo. Un museo clásico suele girar en torno a la cronología para ir de lo antiguo a lo nuevo. Nosotros, en cambio, optamos por una disposición temática. Como aquí, por ejemplo, en esta sala, la temática gira en torno al tema de la luz, explica el conservador del museo. Gracias a las obras de renovación que han costado 100 millones de euros, el museo cuenta ahora con más de 20.000 metros cuadrados para una colección de más de 8.400 piezas, desde los maestros flamencos del siglo XIV hasta obras del siglo XX. Sin lugar a dudas, El Grito es una de las obras más representativas del expresionismo. No obstante, este ícono de la pintura mundial parece nublar el resto del gran universo creativo de su autor, Edvard Munch. De ahí la razón de la siguiente muestra titulada Un poema de vida, amor y muerte. Es una figura nacional en Noruega, pero fuera de sus fronteras, el pintor Edvard Munch es a menudo conocido solo por ser el autor del icono expresionista El Grito. Por ello, el Museo de Orsay de París se ha empeñado en recuperar una amplia representación de su obra en la exhibición Un poema de vida, amor y muerte, título que refleja los intereses del artista, que exploraba de forma obsesiva en su obra la melancolía, la angustia, los celos o el sufrimiento en las relaciones amorosas y la muerte. En su intento por restablecer y acercar al público a las grandes figuras que marcaron el camino de la modernidad francesa e internacional, el Orsay ensalza la fuerte carga simbolista de la obra de Munch, que anclado en los principios del siglo XIX supone un nexo elemental con las vanguardias. La exhibición estará abierta al público desde el 20 de septiembre al 22 de enero de 2023. Y se trata de una muestra temática que permite ver cómo Munch volvía a retomar símbolos e imágenes a menudo 20 años después de la primera representación. Es la gran apuesta del Orsay para esta temporada, junto a la retrospectiva del artista Rosa Bonheur por el bicentenario de su nacimiento, e irá acompañada de un gran número de actividades paralelas como conferencias, debates y lecturas en el propio museo y en centros asociados. La industria del tabaco representa para Cuba ingresos por $568 millones.
La calidad de los habanos es reconocida en todo el mundo y tiene su origen en la tradición y el conocimiento de los torcedores, como se les llama a quienes confeccionan el tabaco. Una de las tradiciones de Cuba, los habanos. El Larguito, una fábrica inaugurada en 1966 en el oeste de La Habana para confeccionar los puros del líder de la revolución, Fidel Castro, y los que regalaba a mandatarios extranjeros, abrió sus puertas para mostrar el trabajo artesanal de sus torcedores. En estas instalaciones nació Cohiba, la marca más exquisita del tabaco cubano y cuyo nombre surge de la palabra utilizada por indios taínos, originarios de la isla, para referirse a las hojas de tabaco enrolladas que fumaban y que asombraban a Cristóbal Colón y a sus hombres hace 5 siglos. Confeccionar un tabaco es un arte. Todo el mundo no sabe confeccionar tabaco. Nadie nace sabiendo, nadie sabe, pero bueno, es un arte. Para nosotros es un arte. Estos puros, que abarcan una amplia gama dependiendo de su calidad, pueden costar entre unos $30 y $200, tanto en Cuba como en el exterior. El 60% son mujeres siguiendo la tradición de esta planta y se dispuso que las trabajadoras fueran madres solteras o personas del sexo femenino con menos oportunidades. Realmente la producción, a pesar de todas las dificultades que tenemos, todo nuestro personal está inmerso en la tarea y consideramos que en valores podemos lograr el cumplimiento de los planes. La exportación de puros cubanos creció 15% en 2021 en Cuba para totalizar $568 millones, a pesar de los efectos negativos de la pandemia que obligó a casi un año de confinamiento, de acuerdo con Habanos Sociedad Anónima, corporación que agrupa las marcas nacionales. Según autoridades cubanas, los 5 primeros mercados de sus habanos son España, China, Alemania, Francia y Suiza. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.